Rapidísimo vamos a definir lo que es una adicción. Seguramente ustedes han escuchado mucho esto, como les decía, pero a veces no sabemos realmente qué es lo que significa. Vamos con los de atrás o con los de adelante. Muy bien, aquí. Atrás, muy bien. Diego. Pues así como un consumo adictivo de algo que estimula nuestra mente hasta un punto que sea bueno o malo. El consumo de una sustancia que estimula nuestra mente. ¿Por ahí atrás? ¿Vas a participar? Eso, muy bien, te la llevo. Es el consumo de una sustancia en un grado excesivo y que no lo puedes controlar. Ok, dice que es el consumo excesivo de una sustancia que de repente ya no podemos controlar. ¿Qué es una adicción? Es algo que no podemos controlar, pero también puede ser algo que no solo es una sustancia, también puede ser adicto a algún deporte o a algo física o mentalmente. Ok, su compañero ya nos dice algo interesante, que no solamente es una sustancia a la que podemos ser adictos, puede ser alguna actividad, inclusive puede ser alguna persona. Ismael, es el consumo descontrolado de alguna sustancia ilícita que nos puede causar algún daño futuramente en nuestro cuerpo. Todo lo que han dicho es correcto, pero vamos a sumarle a nuestra definición algunos aspectos todavía más precisos. Según la Organización Mundial de la Salud, no solamente es el consumo de una sustancia que no podemos controlar, sino que es una enfermedad. Es catalogada como una enfermedad. Una adicción es una enfermedad que te genera dependencia física, psicológica hacia una sustancia, una actividad o incluso a una persona. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que cuando yo catalogo a esta adicción como una enfermedad, ya no me es posible de manera voluntaria controlar mi consumo. Ya tengo una necesidad física, psicológica hacia la sustancia, y por lo tanto para mi rehabilitación o para yo volver a regresar al punto donde estaba en el origen de no consumir sustancia, me va a costar mucho trabajo, porque necesito tener en mi entorno una serie de especialistas, desde, por ejemplo, nosotros somos psicólogos, el psiquiatra, ¿no? Inclusive hay algunas clínicas de rehabilitación donde hay médicos, hay enfermeras que te están suministrando una serie de medicamentos para estabilizarte. Y no solamente es el conjunto de especialistas que están alrededor, sino que también, por ejemplo, tienes que tener un soporte familiar, una red de amistades o familiares que te dé el soporte emocional necesario para que tú puedas salir de una adicción. Ese es el problema. Y la intención de platicarles esto es que ustedes identifiquen que por eso es que mucha gente que ustedes seguramente ya conocen, porque en la edad que ustedes tienen, ya conocen a algunas personas con adicciones, es muy difícil que regresen al punto de origen, al punto donde ellos se liberan de este consumo excesivo de ciertas sustancias. ¿Y por qué lo hacemos, jóvenes? ¿Por qué consumimos sustancias? ¿No? Hace rato decían que por tranquilizar nuestra mente, por liberarnos de nuestros problemas, porque creemos o nos han hecho creer que una sustancia de este tipo nos va a dar tranquilidad. Y bueno, nada más falso que eso, porque realmente pues, no te genera eso, ¿no? Te genera precisamente una dependencia psicológica en un primer momento. ¿Por qué es importante hablar de este tema con ustedes, jóvenes? ¿Por qué sería importante? Porque siempre tenemos que venir a darles estos detalles, al fin que ustedes ya ni les gusta, ni les atrae, esto ya se lo saben, ¿no? ¿Y por qué sería importante hablar de este tema? Ana nos dice
están informados. Ustedes tienen mucha información y para conocer los riesgos. Ustedes saben que las drogas les hace daño, ¿verdad? ¿O no lo saben? Sí, ¿verdad? Sí lo saben. Todos sabemos que las drogas nos hacen daño. Eso ya lo saben. ¿Qué otra cosa sería importante conocer de ustedes para prevenirse? Porque en esta edad estamos muy propensos a llegar a consumirlas, tal vez porque tenemos problemas familiares o a veces sufrimos de bullying, podemos escudarnos en alguna de estas sustancias para poder escapar de esta como realidad que tenemos en nosotros. Porque esta edad para ustedes es muy vulnerable, ¿verdad? Ustedes están explorando el mundo y aunque tengan esta información y sepan que nos hace daño, pues ustedes lo que quieren es experimentar y se van generando una serie de factores alrededor de eso. Pero miren, déjenme comentarles algunos detalles, principalmente que es importante que ustedes conozcan. ¿Por qué es importante hablar de este tema con ustedes? Hace aproximadamente 20 años en nuestro país, la iniciación de consumo de los jóvenes era a los 15 años de edad. Alguien a los 15 años seguramente te acercaba un cigarrillo, te acercaba un vaso de cerveza, una copa de vino, una copa de alcohol, o incluso la marihuana, ¿no? O alguna droga como la cocaína o la heroína. Bien, actualmente en nuestro país el promedio de edad de iniciación de consumo en los jóvenes es de 12 años. Ha bajado 3 años. Esa es una estadística sumamente alarmante, porque a la edad de ustedes, de 15, 16 o 17 años, tenemos casos de jóvenes que ya están con una adicción, una enfermedad. Y bueno, esto genera que su rehabilitación todavía sea más difícil y más complicada. Imagínense, ustedes seguramente tienen algún primo, algún familiar, algún vecino que ya está en un proceso de adicción y que tiene la edad que tienen ustedes. Ese es el problema que nos encontramos, esa es una. La otra es que la tercera causa de muerte en nuestro país está asociada a la conducción de un vehículo combinado con el consumo de alcohol y drogas. Jóvenes de 15 a 29 años en todo nuestro país tienen la tercera causa de muerte por este vínculo del alcohol y manejar, por ejemplo. Temas de malformación genética, ¿no? De repente ando con mi novio, ya sé que es adicto y por el poder del amor lo voy a rescatar y lo voy a sacar de la adicción, pero desafortunadamente ni lo saqué. Tengo otro problema, que me embaracé de él y que corro el riesgo de que no solamente me deje con mi bebé, ¿no? Que se aparte, que se vaya, sino que aparte de eso puedo correr el riesgo de que mi hijo tenga alguna malformación de tipo genético. Ok, eso a veces no lo pensamos, estamos tan enamorados o enamoradas que solamente pensamos, es el más lindo del mundo y con él hasta la muerte, ¿no? Y literalmente es hasta la muerte. Bien, entonces si se van dando cuenta, hay algunos elementos de este tipo que nos preocupan, sobre todo en este tema. Ojo, los grandes consumidores, las personas adultas consumen drogas, sí, por supuesto. A lo mejor es ahí donde nosotros no tenemos la calidad moral, en algunas ocasiones debería decir que no lo hagan, porque ustedes lo observan en la vida cotidiana, cuando vas a una fiesta, ¿no? Cuando vas a un evento deportivo, ¿no? Está en medio tiempo y todo el tiempo te pueden vender cerveza. Cuando vas a ver a tu cantante favorito, a tu artista favorito, te venden alcohol. Cuando vas a tianguis, ¿no? Cuando vamos a los tianguis que ponen en los diferentes puntos de nuestra ciudad, pues no puede faltar el puesto de leches, ¿verdad? De gasolitos. Y acá en el centro, ustedes tienen diferentes lugares donde pueden consumir este tipo de bebidas. Si se dan cuenta, por un lado les decimos no lo hagan, y por otro lado, socialmente todo está diseñado para que consumamos. Inclusive, ustedes han visto las cajetillas de cigarros, de que tienen restricciones, ¿verdad? Incluso te ponen una rata muerta y te ponen un pulmón totalmente negro para que tú no consumas. Eso tampoco evita que la gente consuma cigarrillos, por ejemplo. O por ejemplo, los chicos que consumen marihuana. Hay muchos jóvenes que de repente llegan al consultorio y tienen muchos argumentos para decir que la marihuana es algo bueno, que es natural, que te hace menos daño que todo lo demás que te puedes meter. Esto es real, también es una parte. La marihuana se utiliza para algunos tratamientos de tipo de trastorno mental, ¿no? Algunas cuestiones para aliviar ciertos dolores en tu cuerpo, pero la realidad es que también es una droga que con el exceso te genera alucinaciones, te genera agresividad y es depresora del sistema nervioso. Entonces, si tú te vas dando cuenta, la importancia de que ustedes conozcan
estas consecuencias que pueden generarles las drogas en su vida, es porque podemos anticiparnos. Por eso es prevención. Porque si ustedes hoy como jóvenes, que seguramente algunos de ustedes ya tienen algún tipo de consumo, pueden mantener el control de esto, van a ser ciudadanos más funcionales, van a estar mejor más adelante. Pero los adultos que no pudieron controlar esto, que ya están en nuestra vida cotidiana, que los observamos en diferentes rubros de la vida, ¿no? Desde el chico que está en la esquina limpiando parabrisas con su bonita, ¿verdad? Ya todo bien drogado, ¿no? El chico que te asalta en el transporte público, o cuando sales de tu escuela o de tu casa, porque te van a quitar tus 20 pesos y tus libretas que ni siquiera has llenado de la tarea. Pues no sé, te darás cuenta que no es algo real ni es algo justo. Entonces es importante que ustedes sepan que se maneja un doble discurso con relación al consumo de las drogas y el alcohol. Y tenemos también un problema muy grave, jóvenes, que este doble discurso, pues obviamente ustedes les genera un efecto de decir, bueno, me dices que no lo hagas, pero tú como adulto lo haces. Tú como adulto consumes, ¿no? Y ese es un problema que tenemos, porque también observamos otras cosas, no solamente la cuestión de la moda o de la querer participar en un grupo, ¿verdad? Porque a veces por eso lo hacemos, sino que también lo hacemos porque queremos, lo decía hace rato su compañero, aliviar nuestros problemas, porque mi novio me dejó, porque la persona que yo quería no me hizo caso, porque reprobé unas materias, porque mis papás me pegan o no me ponen atención, porque no me siento bien conmigo mismo, ni con mi cuerpo, ni con mi personalidad. Y entonces este proceso se va acelerando, jóvenes, porque buscamos una alternativa y siempre hay una arma caritativa que te dice, con esto se te va a olvidar, con esto vas a poder dormir mejor, con esto vas a estudiar bien, con esto vas a ver que vas a lograr, ¿verdad? Bueno, todas estas cuestiones son psicológicas y nosotros nos aferramos a ellas, porque en la vida no encontramos algo que nos ancle a saber que no necesitamos nada de eso para vivir. Es interesante, jóvenes, también que vayamos definiendo algunas cuestiones, sobre todo en este proceso adictivo. Seguramente todos hemos tenido curiosidad por probar algo de esto, ¿verdad? Todos, en algún momento de nuestra vida, tenemos que experimentar. Y ustedes me preguntarán, ¿la curiosidad es buena o mala? ¿Ustedes qué creen? ¿Es buena o es mala? Algo interesante es que incluso generamos dichos alrededor, ¿verdad?, de la curiosidad. Por ahí dice que la curiosidad mata al gato. Pero interesante la curiosidad es algo inherente como seres humanos, ¿ok? Nosotros, cualquier ser humano es curioso por naturaleza porque exploramos, porque buscamos nuevas experiencias. Por eso cuando tú eres pequeño y tu mamá te dice, no toques la lumbre que te vas a quemar, pues tú tienes una curiosidad, no le creas. Y entonces te aferras a tocar la lumbre hasta que ya vas llorando y dices, sí, mamá, ya me quemé, ¿verdad? En ese momento tú generas una experiencia de vida. Te pasa lo mismo con la escalera. Cuando estás subiendo con tus primos o con tus amigos, subes y bajas corriendo y tu mamá te dice, no subas y bajas corriendo que te vas a caer. Y cuando ves, ya te caíste, te salió un chichón o ya te fracturaste un brazo o una pierna. Tenemos que experimentar, afortunadamente o desgraciadamente. La parte de la curiosidad es algo natural en nosotros. Por eso cuando tu mamá también te dice, no andes con esta chica, no te conviene, pues tú te aferras más, ¿verdad? Y dices, ay, es la mejor del mundo. O con este chico, está referito, ¿por qué estás con él? No, pues es el más guapo de la escuela, ¿no? Es el más atractivo. Cuando te dicen que no, hay algo en nuestro cerebro que funciona a la inversa y nos aferramos más. Entonces, decirles a ustedes que no consuman droga, que no consuman alcohol, pues obviamente no es suficiente. Y toda la información que tienen no es suficiente. Pero iniciamos todos con la curiosidad, ¿ok? Aquí hay que identificar algunos elementos que ustedes pueden servir. ¿Quién te acerca por primera vez la droga o la sustancia? ¿Tu papá? Hay algunos papás que ya son muy liberales, ¿verdad? Te dicen, venga, hija, mejor tome usted aquí una cerveza conmigo, en vez de cervezas borrachas, porque ahí va a ser otra cosa. Yo la puedo cuidar, ¿verdad? Pero a veces es tu hermano que te dice, tómate esto, te vas a sentir muy bien. Vas a olvidar los problemas de papá y de mamá, porque papá ya se fue por los cigarros y ya no regresó, entonces vas a olvidar esa situación. Por ejemplo, tu primo o incluso tu mejor amigo
en escuelas, principalmente, siempre hay una red interna donde los chicos pues comercializan o son los que van facilitando el acceso a este tipo de drogas. Y es importante que tú lo sepas. La curiosidad no es malo, es parte del aprendizaje. ¿Quién te acerca a la droga? Eso es importante. De ahí, si te gusta la experiencia, ¿qué te va a suceder? Lo vamos a repetir, ¿verdad? Cuando una experiencia nos es agradable, vamos a repetir esa experiencia. Entonces aquí entramos a la siguiente fase, jóvenes, el consumo. Nos volvemos consumidores. Después de la curiosidad, entro en la parte de consumir. ¿El ser consumidor me hace adicto? No. El ser consumidor te hace solamente que tú generes de manera aleatoria, ¿no?, de tu vida, ¿no?, de repente ocasional, pero sobre todo con un control de alguna sustancia. Algo interesante que les tengo que acotar es que, por ejemplo, ¿ustedes hay alguien que ya es mayor de edad? Ok, ese es el programa. No sé. Algo interesante es que, por ejemplo, todos los demás que no son mayores de edad, si tú vas a un establecimiento a consumir alcohol, por ejemplo, o cigarrillos, pues no te lo deberían de vender, porque eso es un delito. Son drogas legales porque hay una restricción. O sea, sí se puede vender al público, pero tienes que ser mayor de 18 años. De hecho, si tú vas a consumir algunos de estos establecimientos, incluso, y llega una persona de normatividad a verificar que tengas tu permiso, y aparte, si te estás teniendo un menor de edad que no acredita la edad precisamente correspondiente, son acreedores a multas fuertes, inclusive a que se les retire su permiso. Las personas que te venden alcohol y tú no eres mayor de edad, están cometiendo un delito. Eso es importante que lo sepas. Porque a pesar de que usted no tiene edad para consumir alcohol, eso nos ha restringido de haberlo probado. No, ¿verdad? En las mismas fiestas de los bautizos, ya incluso los 15 años, las bodas, pues a veces salimos bien borrachos igual que nuestros papás o nuestros hijos, ¿verdad? O los primos. Bueno, con las tambiadas, a veces también nos tocan algunas cuestiones de ese tipo. Si te das cuenta, no hay restricción, y por eso el consumo se vuelve muy fácil, jóvenes, porque nos volvemos consumidores. Ok, a lo mejor que se come el alcohol, no hay problema, todo el mundo toma. No hay problema, ¿verdad? O la marihuana es natural, pero de repente empezamos a inventarnos consumir otro tipo de sustancias. A muchos jóvenes les gusta probar o experimentar que se siente el cristal, por ejemplo, o el LSD, o incluso la cocaína, ¿no? Empezamos a querer experimentar otro tipo de sensaciones. Y esto nos conlleva, jóvenes, a que todas estas sustancias que acabo de mencionar son sustancias que son mucho más adictivas, que generan una dependencia muy rápida y una tolerancia muy rápida de nuestro cuerpo. Entonces, esto nos va llevando a que el consumo, que tenemos un control, que podemos poner reglas, pasemos a un abuso. Muy fácil. El consumo, cuando yo no pongo reglas en cómo utilizo esa sustancia, puedo pasar al abuso. ¿Y qué significa un abuso, jóvenes? Pues que de repente cada fin de semana el papá de mi amigo me invita a jugar fútbol, siempre terminan en el Oxxo, ¿no? Empezaron con algo tranqui, ya saben, algo tranqui, un refresco, una chelita, y de repente terminamos todos bien borrachos hasta las 5, 6, 7, 8 de la tarde y que más de las 8 de la mañana. ¿Verdad? Pero eso, hasta ahí, eso no es tanto problema, ¿verdad? Porque de vez en cuando no pasa nada. El problema es que ya sea un fin de semana que te vas a jugar. Entonces, cuando empezamos a caer en un abuso es porque de manera sistemática aumentamos cada vez el nivel de lo que consumimos y la frecuencia. Por ejemplo, a lo mejor al principio solamente me tomaba una cerveza de litro y con eso estaba yo bien, me sentía yo chido. Pero ahora me tengo que tomar 3, las 3 de regla. Y como una no es ninguna, me tomo 3, y como 3 es como una, entonces vuelvo a repetir el ciclo y así hasta que termino mal. Bueno, empiezo a aumentar el nivel de consumo del alcohol y obviamente mi sistema, mi cuerpo se adapta a eso. Nos pasa incluso con las pastillas. Seguramente cuando te duele la cabeza tomas algunas que no paracetamol. Empiezas con una sola pastilla. Pero cuando lo utilizas de manera recurrente la misma pastilla para el dolor de cabeza, en algún momento ya sientes que no te hace efecto. Entonces
entonces empiezan su pastilla y media o dos. Es el mismo efecto que se produce cuando consumimos drogas. Empiezas con un porrito. Pues con esto me sentía bien. Malitas. Hay muchos chicos que dicen, dos malitas y ya con eso me siento bien. Se empiezan a acabar el cigarrillo, el porrito, y después se empiezan con otro. Pasa lo mismo con la cerveza, con el alcohol. Pero sobre todo cuando existe abuso, empezamos a combinar diferentes tipos de drogas. Y es importante que ustedes sepan las clasificaciones. Por ejemplo, el alcohol y algunos derivados de la marihuana son depresores del sistema nervioso central. ¿Esto qué significa, jóvenes? Seguramente ustedes han visto a gente que toma, ¿verdad? Que al principio se pone muy alegre, si no baila ya baila, si no habla ya habla, y de repente se pone muy feliz. Pero ese es el primer efecto, porque después de 15 minutos, lo siguiente es que se ponen a llorar, o se ponen a echar bronca, o de repente cuando tienes tantos problemas, tienes tanto estrés, tomas muy rápido y te genera un blackout. Ya no sabes ni cómo llegaste a tu casa. Así no sé, es un consumidor frecuente. Hay jóvenes que de repente se les olvida, oye, pues nos fuimos juntos, ¿cómo llegamos? Pues tú me llevaste, ¿no? Y tú apenas llegaste, no me acuerdo, ya estaba en mi cama cuando desperté. No saben, ¿no? O amanecieron sus amigos juntos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, a veces pasan ese tipo de cosas. Eso que ahorita hacía referencia con sus compañeros, no es normal. A veces ha pasado ese tipo de cosas. Que amanecen, quién sabe con quién sabe dónde, y en dónde te conocimos sabe. Pero sucede ese tipo de accidentes. El alcohol genera esta situación, el consumo. Entonces, es importante que ustedes vayan identificando que cuando tenemos un abuso, ya no tenemos el control de la sustancia. Pero sin embargo, aquí todavía podemos hacer algo. Generalmente, cuando las personas caen en un abuso, los mismos compañeros les decimos, oye, ¿qué te estás pasando? Eso ya no está bien. Y tú, sí, yo lo controlo, lo dejo cuando quiera, ¿no? Esa es la primera contestación de alguien que ya está abusando de algo que realmente no lo controla. Pero empezamos a tener conductas agresivas, ¿no? Por ejemplo, con los adultos nos rebelamos, con nuestros padres de familia nos obedecemos, con los maestros nos enfrentamos porque te dicen, ¿por qué llegaste con el cabello, con mucho cabello? Y te dicen que tú lo retas con uniforme, porque empezamos a cambiar nuestro comportamiento. El alcohol y las drogas empiezan a cambiar nuestro comportamiento, nos volvemos más agresivos. Y lo que sigue, pareciera que este es el tope, jóvenes, pero no, empiezan conductas delictivas, ¿no? Empiezo a robarle, mi hermano me dio 50 pesos aquí, camarón que se duerme, es para mi chela, ¿no? O empezamos a ver dónde guarda el dinero mi mamá, ¿verdad? Y entonces, pues de repente se desaparecieron 200 pesos. Y pregunta, oye, ¿se dejó el dinero? ¿Quién sabe? Pues de seguro fue mi hermano, ya ves, no ha llegado a los hermanos, ¿no? Pero porque se fue a trabajar, pero ya echaste la culpa al hermano, ¿verdad? O fuiste a pelear a la herramienta de tu papá, ¿verdad? Si te das cuenta, empezamos con conductas delictivas que cada vez se vuelven más graves, porque cuando desgraciadamente papá y mamá se dan cuenta que tú ya tienes un consumo muy elevado de alguna sustancia, te empiezan a restringir, te empiezan a no dar permiso, se paran enfrente de ti, te castigan, y obviamente esto no te gusta, te vas a sentir más enojado, más agresivo, vas a sentirte con una desesperación, que no te entiende el mundo, que nadie te escucha, y entonces empiezas a tener también comportamientos feos. Vas a empezar a dejar fuera, vas a tener problemas en pareja, si es que tienes novia o novio, las cosas empiezan a ser cada vez diferentes. Y bueno, parecía que va a terminar todo, jóvenes, todavía sigue, porque como no paraste, ya entras precisamente en la enfermedad, una adicción. Y desgraciadamente aquí a veces nuestros padres no nos ponen mucha atención. Por ejemplo, seguramente ustedes reconocen inmediatamente cuando alguien está fumando marihuana, ¿verdad? Es un olor muy notable, te das cuenta. Incluso el comportamiento de los chicos cambia, ojos rojos, y parece que están, me siento bien, ¿no? Cambia. Pero sobre todo, el tema del olor. O por ejemplo, cuando tú tomas y pierdes el control, las chicas seguramente se te caen el pantalón por el suelo y el olor de la cerveza de alcohol es muy escandaloso. Los papás nunca se dieron cuenta. Porque nos escondíamos o porque nos dábamos el suéter, ¿verdad?
Pero si de repente tus papás revisaran tu mochila, se encontrarían varias cositas interesantes. Desde un cigarrillo a medio terminar, un porrito que hay alguien te regaló amablemente, o incluso hasta temas de sexualidad, ¿verdad? Algún otro condoncito por ahí. Si te das cuenta, los papás no se dan cuenta de estas situaciones, ¿no? Desgraciadamente ellos viven en esa parte de proveer, de dar, de cumplir con las necesidades económicas de la casa, pero se olvidan de las necesidades emocionales de los jóvenes. Y cuando se dan cuenta, quieren hacer todo lo posible por corregir eso. Pero desgraciadamente y en muchas ocasiones el tema es que el daño ya es muy severo. Casi llevan al chico, póngame al psicólogo porque ya está muy mal, se pone muy agresiva y ya consume. Ya es muy complicado, ya es difícil. Lo que quiero decirles es ahorita que ustedes reflexionen en qué parte de este proceso están en la experimentación. Seguro que ya muchos pasaron por esa parte. Habrá algunos que digan, no, yo sé que eso me hace daño, yo sé que eso me hace mal, yo ni de broma voy a consumir. Qué bueno, me da mucho gusto que haya jóvenes así. ¿Habrá alguno por ahí así? Ok, qué bueno. No necesitamos experimentar. Hay algo que en la psicología decimos que se llama, bueno, más bien que se llama aprendizaje vicario. ¿Esto qué significa? El aprendizaje vicario es cuando hay una experiencia de alguien y no necesito repetirla o vivirla para aprender de esa experiencia. Por el simple hecho de saber qué es lo que sucede, yo aprendo de eso precisamente. Entonces no necesito repetirla. Pero muchos están en la experimentación. Por ejemplo, ¿quién? Ahora sí, estamos más en confianza, ¿verdad? ¿Quién ha experimentado? El que me lo toca, ¿eh? Muy bien, valientes, bien. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué les digo valientes? Porque hay que reconocer. Porque si yo no reconozco en qué parte voy del proceso, pues siempre me voy a autoengañar. Ah, no es que nadie, es que no es cierto, eso que dice el psicólogo no es verdad. Digo, ni siquiera se lo diga yo, no es. Si reconocemos en qué parte vamos, eso es interesante. Ok, ya experimentamos una de curiosidad. ¿Quién consume de manera regular? A lo mejor tiene familia, a lo mejor de repente cuando me encuentro con mis amigos de la secundaria, a lo mejor cuando iba a trabajar de la escuela, me dio la oportunidad de poder convivir. ¿Quién tiene un consumo? ¿Quién de ustedes tiene consumo? Ok, bien, gracias, profe. Ok, esto es importante. Un consumo. ¿Cómo regulamos un consumo, jóvenes? Por ejemplo, yo soy una persona adulta, pero a mí básicamente no me gusta mucho el alcohol. Pero si yo voy a consumir, solamente consumo con mis amigos, con gente que conozco. Si viene una persona que es desconocida para mí, obviamente no voy a consumir, porque es una regla que yo tengo, por ejemplo. A lo mejor otra regla de consumo es solamente me tomo 3 o 2, ¿no? Y si tomo, por ejemplo, cerveza, no voy a combinarlo con otra bebida. Control, un consumo controlado. ¿Eso es malo? No, jóvenes. Tampoco eso es para decir, esto está mal. Al final, el alcohol, si ustedes, sobre todo en el alcohol, ustedes se identifiquen algunas películas que hayan visto, no de ahorita, incluso del Imperio Romano y más atrás de la humanidad. El alcohol siempre ha acompañado este proceso de ser humano, siempre ha existido. Por eso, pues es un gran negocio. El alcohol es un gran negocio a nivel mundial. Toda la gente consume. Y de repente estamos hablando de moral, no lo hagan. Eso es complicado, porque sí tenemos que entender cómo funciona el mundo. Y bueno, ¿estás en consumo? ¿Lo controlas? Ok. ¿Estás en abuso? ¿Cómo me puedo percatar si estoy en un abuso? ¿Consumo diario? ¿Todas las noches? ¿Cada fin de semana? ¿Qué estoy consumiendo? En el abuso es muy común que combine drogas, alcohol, y muchos para matar la borrachera se meten cocaína. Entonces la cocaína te tarda y puedes durar 3 o 4 días tomando sin problema, porque la cocaína es un estimulante del sistema nervioso central. Y el alcohol es un depresor, entonces lo que hace es embambrarte. Pero por ejemplo, hay ciertas profesiones, oficios que incluso ocupan algún consumo de sustancias para mantener un equilibrio en su vida.
Por ejemplo, las personas que se dedican al transporte, los traileros, que llevan dos remolques, que viajan muchas distancias, muchos de ellos se les conoce que su consumo es de la cocaína, el perico, el famosísimo perico. Porque van a grandes distancias manejando. Muchos de los accidentes que vemos a nivel nacional, que de repente se están colocando sobre otros porque se quedaron dormidos en el volante. Entonces ellos ocupan la cocaína precisamente para mantenerse estimulados, amadores. ¿No es algo agradable? No, por supuesto que no. Pero por ejemplo, en este caso, a estas personas les ayudan a mantener la concentración o mantenerse activos. Pero yo no tengo ese trabajo. Yo me dedico a estudiar, estar aquí en la calle. Bueno, combinamos cocaína con alcohol. Y luego me meto en el SD o cristal, o de repente un amigo trae la bonita, no tenemos dinero, pues con eso nos ponemos bien hasta atrás. ¿Cuáles son los efectos sobre eso? Hay drogas que son alucinógenas. Seguramente ustedes han escuchado. ¿Cuáles son las alucinógenas? El hongo, por ejemplo, hay algunos hongos que tienen un recubrimiento muy peculiar y que se ocupa precisamente para generar un efecto alucinógeno. Inclusive, algunos, el peyote, la ayahuasca, ¿no? Son algunos de estas drogas que son alucinógenas. Y estas drogas alucinógenas se ocupan generalmente para ciertas terapias, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado que antes se va a echar un viaje. Bueno, la persona con la que tú vayas en algún momento a realizar una actividad de estas, hay algunos que están bien preparados. Es importante que si quieres vivir una buena experiencia con eso, sí conozcas a la persona que te va a inducir a estos efectos. Mucha gente llora, se pone muy mal, vomita, y lejos de ser una buena experiencia, llega a ser una experiencia muy agradable. Pero, por ejemplo, son drogas alucinógenas, no cualquiera maneja eso. Si la persona con la que tú vas no sabe manejar la cantidad de la sustancia que te vas a meter, te puede generar un paro cardíaco, te puede no una carencia, puede desesperación, porque vas a ver cosas, ¿no? Y te puedes aventar el puente, te puedes tirar al baño, lo que sea. Y por último, tenemos el medicamento controlado. El medicamento, como hace rato hablamos del fentanilo, pero hay otros medicamentos que son para el TDAH, por ejemplo, para las zonas de déficit de atención y hiperactividad, o para algunos trastornos mentales como la esquizofrenia. Cuando yo consumo en exceso este tipo de medicamentos sin el control médico adecuado, puedo generar una adicción a estos medicamentos. Hace no mucho tiempo, déjenme comentarles una historia. Tengo un amigo que se dedica, él es artista plástico, viajamos al sur del país, hasta Tulum, él me invitó, fuimos a Tulum porque él estaba ya viendo su obra, y allá en Tulum la gente consume mucho diferentes tipos de drogas, muchísimo. El tema de las drogas es que no es un tema exclusivo de gente que tiene problemas, sino también famosos. Seguramente ustedes han escuchado famosos, algún famoso que ustedes les agrade, los han muerto por sobredosis, ¿no? Michael Jackson, Kurt Cobain, de Nirvana, por ejemplo, ¿no? Pues Freddie Mercury, no como tal, falleció por VIH, pero hacía unas fiestas con todo tipo de drogas de esas monumentales. No es un tema de que si soy rico tengo poder adquisitivo o no. Es un tema que a todos nos perjudica a todos, ricos, pobres, famosos. Pareciera que hay gente con alta autoestima que tiene dinero, también padecen este tipo de cosas. Entonces es importante que tú identifiques que todo esto es un tema que nos queda. Y bueno, regresando al ejemplo, ella ya consume una sustancia que la combina con otro tipo de drogas. El diagnóstico fue que le dio un ataque psicótico por consumo de drogas. ¿Qué es un ataque psicótico? Pues perdió el sentido de su realidad, se puso muy mal. Cuando nos llamaron, yo tuve que ir por él, porque incluso mi propia familia quiso ir por él, o supongo que para algunos antecedentes en línea, que nos hablaron que ya había hecho destrozos en Tulum, se llevó a Tabasco y se regresó a Ciudad del Carmen, hasta allí llegué por él. ¿Quién sabe cómo llegó allá? Y si ustedes miran las fotos que sacaron en los periódicos locales, se puso muy agresivo, se metió a la policía, golpeó a una persona, totalmente irreconocible. Es un amigo que estudiamos juntos en la preparatoria. Cuando llego por él, pues incluso hablaron por teléfono y no me reconoció la voz. Cuando llegué al Ministerio Público estaba en una celda, arrodillado en la oscuridad plena, porque son mujeres, aparte de que
huelen muy feos, sumamente oscuros. Él estaba orinado, sin ropa y al final de la cena. Cuando lo vi, la verdad, fue algo sumamente difícil porque nunca te esperas encontrar un amigo así, a ese nivel. Porque es sumamente talentoso, hace unos murales increíbles. Me reconoció, le llevamos ropa y me lo traje de Ciudad del Carmen a Puebla. Venía jugando con sus manos, venía hablando de incoherencias. De repente pensé que se me iba a abrir la puerta y se iba a brotar. O sea, realmente fue una experiencia completamente complicada. Actualmente apenas lo vi y ayer lo fui a visitar. Su familia lo alejó de todo el grupo de los artistas, pensando que podía recaer. Ya lo viví. Después de año y medio se separó de su esposa ya no pudo mantener el vínculo con él, porque obviamente no estaba correcto, no estaba bien. Y me dio mucho gusto saber que va a regresar con su esposa y que ya está mejor. Pero año y medio se perdió completamente en lo suyo. Digo, esa es una historia personal, particular, pero seguramente tú conoces otras, ¿verdad? Puede ser tu papá, alcohólico, puede ser tu hermano, que le encontraron alguna droga en el trabajo, que lo corrieron. Puede ser algún familiar que se puso una borracha el fin de semana, chocó y mató a otra persona. Puede ser alguien que se dedica a vender la droga, ¿verdad? Porque aparte de eso, jóvenes, somos muy dados a que cuando alguien te vende droga y de repente dice, tú necesitas vivir droga gratis, pero necesito que me ayudes a ir con dos de tus amigos a ofrecer mi producto. Y tú te pones muy contento porque dices, soy bien inteligente. Mi droga me va a salir gratis. Yo sé que tú no lo haces con la finalidad de seguir repartiendo, sino porque soy listo, me va a salir gratis, ¿no? Yo no voy a gastar. Y aparte es mi cuate, mi vida es mi cuate, no somos compas. Pues bueno, estamos cometiendo un error. Porque nos convierte en cómplices y nos convierte en personas que desafortunadamente estamos contribuyendo a que este problema se incremente. No les miento, ustedes pueden revisar. Hay muchos datos de las adicciones que no se ventilan, pero ustedes lo pueden buscar. Ustedes tienen una herramienta muy poderosa, nuestras redes sociales, de YouTube. Hay videos, por ejemplo, donde pueden verificar ustedes cuando una persona vive una situación de síndrome de abstinencia. ¿Ustedes saben qué es el síndrome de abstinencia? Cuando la gente, después de ser adicto, empieza a rehabilitarlo, pues tiene que dejar de consumir las sustancias. Se pone muy mal. Son dolores musculares muy fuertes, dolores de cabeza, gritan como si los estuvieran torturando, porque la necesidad física de obtener la sustancia hace que tengan este síndrome de abstinencia. Hay gente que bajo el efecto de la droga, estas cosas no salen en las noticias solas. Tú vas a encontrar las noticias que son más relevantes, pero atrás vas a encontrar, me han dado historias, precisamente a los anexos, que llegaron a golpear a su papá, a su mamá, e incluso a asesinarla. O de repente, bajo este ataque psicótico, porque consumía muchas drogas, de repente alguien sentía que tenía una cucaracha en la oreja y agarraba un cuchillo y se le quitaba. O por ejemplo, los chicos que se morían mucho, lo primero que ataca es el tema del cerebro, tus neuronas, empiezan a matar neuronas. Aunque sea tu vecino o lo conozcas, inmediatamente te va a llegar a un punto donde su mente ya no te reconoce, te puede hacer algo. ¿Ustedes creen lo mismo que de repente por no llevar nada de nuestras carteras nos puedan llegar a matar? Es ilógico. Si ustedes lo piensan y lo analizan, por no llevar nada en mi cartera, nadie debería quitarme la vida. Yo creo que no, ¿verdad? O a menos que la cartera digo, bueno, por pobre te voy a matar. Para darle este cuchillo, ¿verdad? No. Porque van bajo el influjo de alguna sustancia, alguna droga. Piénsenlo y lo van a analizar, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando te asaltaban, alguien te daba sí un golpe, ¿no? Porque querías hacer el héroe. Pero ahora no dudan en matarte. No dudan en hacerte daño. Porque van bajo el influjo moral en sus 5 sentidos. Apenas tuve una chica que va en una preparatoria igual, que entraron a su casa a robar unos tipos
y asesinaron a sus padres. Ellas 3 estaban en casa, tienen 3 hermanas, bueno, 2 hermanas y ellos son 3. No pudieron hacer nada. Cuando entraron estos tipos, estos rateros a la casa, pues obviamente su papá quiso defender con su propiedad y cosas de este tipo, y los mataron a sangre fría a los papá y a la mamá. Primero mataron al papá y la mamá quiso defenderlo y mataron a la mamá. Obviamente estos tipos, ella nos decía que llevaban botellas de alcohol y ahí las dejaban tiradas. No pensaban que estaban en casa, sale el papá y sale de esta. Estas historias nos perjudican como sociedad. Porque ustedes dirán, pues sí, consumo, pues es que yo lo hago. El que me hace daño soy yo y nada más. Pero te afectas tú primero, afectas a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, porque a lo mejor tu papá, porque debe rehabilitar, porque los anexos no son gratuitos, jóvenes. Muchos dicen que sí, pues es una asistencia pública, asociación, tú pagas para que tu persona que vas a rehabilitar pues esté en esa estadía. Y precisamente lo que no te das cuenta es que eso que pagan cada mes para rehabilitar a alguien, pues lo pueden ocupar para tu educación, para comprar unas cosas, es más, hay familias que se entregan precisamente para rehabilitar a algunos de los miembros de la familia. ¿Y qué sucede cuando salen de la rehabilitación? Pues salen peor. Porque a lo mejor te trataste como joven por un consumo de marihuana y te encontraste dentro personas que han matado, asesinado, robado, y que combinan 2 o 3 tipos de drogas diferentes, y entonces tú sales con más conocimiento. Pero aparte, como te llevaron a la fuerza y tú no querías ir, pues sales enojado. Y entonces sales peor. No sé si ustedes han escuchado, pero hay gente que tiene 4, 5, 6, 7. Yo he escuchado gente que tiene hasta 8 o 9 ingresos, aún menos. Ya no saben qué hacer. Mucha gente, sobre todo a la edad de ustedes, prefiere que estén adentro para que vayan a cometer una situación delictiva afuera, porque el problema no solamente es para el joven. Si tú robas, causas daño a una situación de agarra, pues los tutores son los que tienen que ver para corregir esa situación, ese daño que se ha hecho por el patrimonio de otra persona. Si te agarran. En la mayoría de los jóvenes que están en los anexos han tenido situaciones delictivas donde ellos van a formular por alguna droga o de algo. ¿Okay? Este tema nos llamamos jóvenes. Yo para esta reunión, esta parte de la práctica, después de sugerir algunas cosas. Llevamos rato ya realizando esta actividad con los jóvenes de diferentes generaciones. Nos preocupa mucho porque obviamente lo que nosotros quisiéramos ver es que ustedes traten de seguir su camino. Ojo, en la vida siempre va a haber problemas, situaciones, dificultades. Hay cosas que nos van a salir y hay cosas que no. Pero yo, en todo este tiempo de experiencia de lo que podemos construir de manera externa, no hay algo tan poderoso que no encontremos dentro de nosotros. Determinación, compromiso, enfoque. Ninguna droga te va a dar eso. A lo mejor te va a llenar un ratito, te vas a sentir bien, pero no te va a resolver tu problema. Tu problema cuando tú regreses va a estar más grande, más fuerte, y solamente lo que hiciste te va a ir a la situación de ese momento. Entonces, no necesitan ninguna droga, chicos. Todo lo que necesitan está dentro de ustedes, y es ahí donde ustedes se tienen que enfocar. Ojo, si ya tienen algún proceso de consumo o de abuso, es el momento de atenderlo. Por eso es preventivo, antes de. Si tú vas a actuar ya cuando tengas el problema, seguramente tu familia ya está desintegrada. Muchas familias se desintegran precisamente por este tipo de situaciones. Muchas familias, ya saben, el típico de que se veía, ¿verdad? Es que tú no le pusiste reglas, es que tú siempre lo dejaste hacer lo que quería, es que nunca le pusiste atención, y es ahí donde todo en la familia sale, ¿verdad? Porque todo es reclamo, pero no hay ninguna solución. Cuiden lo que tienen, ¿no? Ahorita están a tiempo, por eso es preventivo, están a tiempo de tomar unas decisiones, y por eso es importante. Hoy hay que tomar una decisión. Si yo te digo que no lo hagas, pues lo vas a hacer porque es pequeño o cualquier otra persona. Pero es tu vida la que está en riesgo. Cualquier droga que tú consumas en algún momento de tu vida te va a pasar la factura. Es inevitable. Anteriormente el alcohol, fíjense, el alcohol no te va a dar tan rápido. Aunque te da la cirrosis hepática, que tienes muchos problemas ahí a nivel orgánico. Yo tenía una tía, más bien tengo mi tía, que desde hace 25 años se quiere divorciar del tío que es alcohólico y nunca lo logró. Se
negocio, ella se dedicaba a la carnicería, era sumamente correcto, como mujer de negocios, me gustó mucho el alcohol. Y mi tía siempre quiso dejarlo, siempre quiso dejarlo. Al final nunca pudo. Pasó más de 25 años viviendo con esa enfermedad de alcoholismo. Y hasta la fecha, a veces me sigo dando 25 años. Ustedes no se imaginan que es el infierno en vida. Vivir con un alcohólico 25 años sin medicina. Afortunadamente la droga no nos da para tanto. Eso nos mata antes. Si no es como un ajuste de cuentas, es por alguna situación que cometiste suicidio por un exceso de consumo, o porque estás en San Miguel guardado porque de repente se hizo fácil el cuate tuyo que invitó a descargar el camión y entonces te agarraron y te llevaron a ese camión. ¿Por qué no se dio con una función? Por el plano, jamás vas a poder ser funcional para la vida. Chicos, tomen en cuenta estas consideraciones. Yo les agradezco mucho la atención. Espero que hoy se pueda llevar el mensaje. ¿Cuál es? Verifiquen en dónde están. Y en el momento que sepan dónde están, traten de prepararlo. Si no pueden ustedes solos, busquen ayuda. Pero no se queden en esa parte. Solamente así, esta es información, esto ya me lo sé, esto no me sirve. Si ustedes hoy no toman decisiones adecuadas, en el futuro esto nos cobra factura. Y no solamente ustedes, sino a toda la sociedad. Muchas gracias, jóvenes. Y no sé si alguien tenga duda o alguna pregunta con referente a esto, podemos aclarar algunos puntos. Y si no, pues le paso el micrófono a nosotros. ¿Alguien tiene una duda? Bien, adelante. ¿Consumir alguna sustancia 4 veces al mes ya es adicción? ¿Cuántas veces qué? Al mes. 4 veces al mes. Ok, depende mucho de qué tipo de sustancias estés consumiendo y sobre todo la cantidad. Por ejemplo, hay gente que acostumbra, sobre todo con el tema del alcohol, de repente en cierta comida tomar una copa de vino, por ejemplo, con ciertos. Y es más, hay gente, sobre todo la gente que tiene cierto poder adquisitivo, pues eso es incluso como algo muy visto, ¿no? Cada que tiene una comida puede mucho. Depende mucho de lo que sea. O sea, si por ejemplo la marihuana, depende de la cantidad que tú consumas, si es una cantidad baja y es 4 veces al mes o una vez por semana, puede ser que sea algo controlado. Pero ojo, repito, tiene que verificar qué es y cuánto consume. Por ejemplo, el alcohol tiene una particularidad. Dependiendo de nuestro estado emocional, nos afecta diferente. O sea, el alcohol, si tú lo consumes, tienes un problema, se te va a subir más rápido. Con la misma cerveza, que a lo mejor no se hace efecto por una, vas a sentir el efecto. Por ejemplo, si no desayunaste o no comiste y solamente consumes alcohol, te va a generar un efecto rápido, te va a marear rapidísimo. Entonces, si te das cuenta, tiene que ver algún momento de circunstancia. Por ejemplo, si yo les recomendaría, si pueden pausarlo lo más posible, pues sería mejor, porque tiene un límite muy ligero. Pero eso no te lleva a la adicción, acuérdate que lo que te lleva a la adicción es el abuso. Entonces, si tú tienes un consumo regulado, bajo, y de repente no sales de ese esquema y tú lo puedes controlar, se puede manejar. Pero el alcohol, bajo ciertas circunstancias, te va a acelerar. Por ejemplo, incluso, no te olvides. Por ejemplo, ella y yo nos vamos a tomar una cerveza. Y la misma cerveza que yo me tomo, la misma cantidad que se tome, no nos va a causar el mismo efecto. Primero, porque el alcohol recorre nuestro corriente sanguínea. Entonces, si es más chaparrito, entonces el alcohol recorre más rápido su corriente sanguínea. A ella se le va a subir más rápido, por ejemplo. Y también tiene que ver con nuestro peso. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, eso, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es importante que lo tomen en cuenta. Cuando van a una fiesta y alguien te quiere emborrachar y te da una chela y otra chela, pues obviamente tienes que tener cuidado. Porque a lo mejor dices, me tomé lo mismo que él, pero obviamente el efecto que vamos a sentir es diferente por tu peso, por tu estatura y porque viaja más rápido el alcohol en un cuerpo más pequeño. ¿Ok? Tomen en cuenta eso. Bueno, mi compañera pregunta que ¿qué se hace cuando te da la pálida? La
¿Qué? Obviamente, por ejemplo, cualquier situación de tu consumo que tú sientas que lo físico te afecta, pues obviamente es un tema que tenemos que tener cuidado. Incluso a veces el mismo aire, cuando tú tomes el clima, tú estás, por ejemplo, tomando en una casa, ¿no? Hay un ambiente diferente, sales al aire, te pega el frío, inmediatamente se te sube como no tienes idea. He tenido amigos que no consumieron mucho, pero salen de la escuela al aire y ¡fum! Se les va. Ojo, esto es importante. Todas estas cuestiones de que te sientes mal, de que te da la pálida, por ejemplo, es porque te tienes un exceso de consumo. Tu cuerpo no lo está soportando. Obviamente tienes una reacción que no es positiva. E incluso puede generarte trastorno de ansiedad. Te puede generar una situación de descontrol inmediatamente cognitivo. Entonces es importante que ustedes identifiquen. Si a ti te pasa frecuentemente algún síntoma que no, obviamente, que no es adecuado en tu cuerpo, es porque tu consumo es inadecuado. O sea, tu consumo ya te está pasando una factura en tu cuerpo. Tienen que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Puede generarles algún otro tipo de desventaja a nivel físico. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Acércate. ¿Qué hacemos cuando la gente se pone violenta cuando consume drogas? Es bien difícil, sobre todo en el sentido de que cuando la gente es mala copa o tiene algún problema, fíjense, el alcohol y las drogas sacan lo peor de nuestra personalidad, esta personalidad escondida. Cuando yo conozco a gente que de repente toma porque se llega, porque pasa bien el rato, y la verdad es gente que independientemente de que consuman alcohol o no, por ejemplo, es gente muy agradable, sumamente agradable. La paz se ríes, tienes posibilidad de lograr algunas cosas, pero la gente cuando consume alguna sustancia, droga, ilegal o alcohol, cuando tiene traumas, cuando tiene problemas, cuando no está bien consigo misma, generalmente genera un comportamiento de agresividad. Sacan su frustración, sacan su molestia. Aquí lo importante es, ¿qué puedes hacer cuando una persona se puede vivir después de eso? Realmente no puedes hacer nada en el momento. O lo controlas a través de fuerza física, o en ese momento tú lo que haces. Por ejemplo, mi amigo que se acaba de comentar que tuvo este ataque psicótico por drogas, se puso muy agresivo. Empezó a romper vidrios, empezó a pegarle a las puertas. Nadie de nosotros hace nada. Porque obviamente no te reconoce. Cuando una persona se pone a ese nivel, es importante que no te arriesgues, a menos que realmente tú puedas saber cómo lo controlas. Pero generalmente es un amigo que a lo mejor nunca habías consumido con él y se puso muy mal, no sabes qué tipo de reacción va a tener. Lo mejor que puedes hacer en ese momento es tratar de buscar y localizar a la gente que sí lo conoce, que lo identifica, incluso a sus padres de familia, y que traten ellos de controlar la situación. Tú te arriesgas demasiado en controlar a una persona que no sabes hasta dónde puede llegar. Hace rato les comentaba, jóvenes, que a pesar de que son sus padres de familia, les han dañado físicamente y los han llegado a matar. Una persona que ya no está en sus cabales puede llegar a no solamente ser agresivo contigo, sino hasta llegar a quitarte la vida. Eso recuerden muy bien. Si conocen a personas así, es porque tienen problemas, pero sobre todo, no intenten controlarlos ustedes. En ese momento no es posible. ¿Okay? Es importante que busquen ayuda de alguien o de más personas para poder controlar. Así lo hicimos con Jesús. Tuvimos que llamar a la patrulla para que lo contuvieran porque no podíamos controlar. Tú no lo vas a controlar, ¿no? Y más si están entre varias chicas y varios jóvenes, de repente pueden llevarse una sorpresa donde puede haber violencia. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Espero haber respondido. ¿Alguien más? Por allá. Muy bien. Muy bien, chicos. Voy. Dice su compañera que les sorprende mucho que
pues manejan también. Esto, fíjense que es como uno de los mitos que hemos construido alrededor del alcohol. La verdad, incluso el Instituto de la Juventud ha realizado algunas visitas para colocar algunos aparatos que les colocan enfrente a nivel visual. Ustedes ya fueron partícipes de alguna actividad de ellos. Tú no estás bien. Tus reflejos se disminuyen. Y aparte te alentas demasiado, tu movimiento ya no es el natural. Y obviamente lo peor que pasa cuando tú consumes alguna droga es que tomas una actitud temeraria. Ahorita le gano. Ahorita vas a ver cómo se pasa el semáforo. Lo que genera un accidente es la actitud temeraria que tomamos cuando consumimos algún alcohol o droga. Lo que dice su compañera es algo que se ha generado como una verdad, pero eso no es cierto. Bajan tus reflejos, bajan muchas circunstancias a nivel físico y psicológico. Y les repito, es la tercera causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años el vínculo del volante con el consumo de alguna sustancia. Por eso lo que dice su compañera es más bien un mito urbano. Y a lo mejor dice, y así bien comprobado, con una o con dos personas o con tres. Porque no nos podemos subir con 10 o con 20 o con 30 personas que han consumido y verificar que realmente manejan mejor. Tengan mucho cuidado. Yo de hecho, así de simple y de sencillo, cuando algún compañero toma en exceso, viene su carro, o le quitamos las llaves de su coche, se las guardamos, le mandamos en taxi, o de plano, si se pone muy necio, por ejemplo, yo no viajo con él, porque me pone en riesgo también. Es importante que ustedes lo sepan. Entonces, si tienes alguna situación ahí, yo diría que tengas más cuidado. No necesariamente todo sale muy bien, y menos cuando consumimos drogas. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? Allá atrás, un consumidor, bien. Le vamos a acabar. Rapidísimo. Es la última, se los prometo. Ya para que se vayan a sus clases. Un punto al que levante la mano. Ok, su compañero nos pregunta algo muy interesante. Cuando ya tenemos una adicción, ¿a qué tenemos que pedir ayuda? Les decía yo al inicio que, como ya es una enfermedad, tú por ti mismo, por tu propia voluntad, ya no puedes controlar eso. Necesitas acercarte en el primer momento a una atención a un especialista. Un psicólogo, inclusive hay algunos casos que se van a atender a nivel psiquiátrico, sobre todo con este consumo excesivo de diferentes drogas donde te diagnostican con ataque psicótico. Lo primero es buscar ayuda profesional, eso es lo primero, porque el profesional te va a decir cuáles son sus circunstancias y va a tener un diagnóstico del nivel de consumo que tienes. Y ese es el primer paso. De ahí es que tú lleves un proceso y que tengas un soporte en lo familiar. Pero repito, cuando ya estamos en un nivel de adicción, se necesitan muchos elementos más para que alguien se pueda rehabilitar. Yo espero que no lleguen a ese punto, jóvenes. Y eso es lo más importante el día de hoy. Si tienes alguien, algún familiar o amigo que ya consuma demasiado, que ya no controle actos delictivos, que todo el tiempo mienta, que tenga problemas todo el tiempo, es importante que lo lleven a atención profesional. Muchas familias lo llevan directamente al anexo. ¿Cuál es el problema del anexo? Muchas de esas personas los líderes son personas rehabilitadas que llevan una metodología en específico. Ojo, tampoco digo que no funcione, pero en la mayoría de los casos los cambios son contraproducentes. En la mayoría de los casos. Y rehabilitar a un familiar que cae en situaciones de adicciones y ver que no se levanta, que no puede, pues al final es una situación muy difícil de vivir. Pero creo que por eso precisamente es la atención del día de hoy, prevención. Hay que prevenir jóvenes. Identifiquen en qué parte de su proceso afectivo está. ¿Okay? Muchas gracias. Yo les agradezco mucho la atención. Y bueno, pues esperemos vernos pronto, a lo mejor trabajando en su grupo, haciendo una actividad y esperando que esto hoy les sirva, lo puedan anexar a su vida. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias. Fuerte el aplauso para el psicólogo Limón. Está muy agradecido el plantel, con ustedes, con el equipo que le acompaña. Corto grabación para poder hacer uso del